Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Estamos en la segunda parte de este libro, en la parte del Evangelio. Hoy vemos San Mateo, especialmente capítulo 6 y siguientes, que nos habla del programa de vida cristiana. En el capítulo 5 de San Mateo nos habló de las bienaventuranzas, nos habló de unas correcciones de la ley antigua. Por ejemplo, había dicho, fue dicho a los antiguos, no matarás, y yo os digo, bien, ni irritarse contra su hermano, ni el que lo trata de loco, de raca, merece el infierno. Entonces ahí corta de raíz los problemas graves, también nos habló del ojo por ojo, diente por diente. Este es el capítulo 5, 38. Pero yo os digo, no resistéis al mal, no resistéis al mal. Si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Y el que quiere litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, etc. Es importante, Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te pide algo prestado. Generosidad cristiana, generosidad cristiana. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo por ser a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos, los pecadores? Y si os saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles y los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto decía al final del capítulo 5 de San Mateo. Ahora capítulo 6. Estad atentos a no hacer vuestra justicia, buenas obras buenas delante de los hombres, para que os vean. De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. No ser hipócrita, hacer las cosas, hacer las cosas, como decía alguien, bien, uno hace igual que en presencia que ausencia de otros. Este mismo capítulo 6 de San Mateo, versículo 2, nos enseña el método de practicar la limosna. Cuando hagas pues limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados de los hombres. Es verdad, os digo, que ya recibieron su recompensa. Entonces el que hace limosna para ser aplaudido, etcétera, no vale nada delante de Dios. Esto ya recibieron el aplauso de los hombres. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta y el Padre que lo ve oculto te premiará. Entonces uno no debe hacer obras buenas, obras de caridad para ser aplaudido, sino por amor a Dios debe hacerlo. Hay cosas que no pueden esconderse. Por ejemplo, tener un orfanatorio es un hecho, todo el mundo lo ve. Y hacer de la mejor manera estas cosas. Hacer todo con pureza de intención. Hacer todo por amor a Dios. Hacer todo porque debo hacerlo como cristiano. ¿Sí? Después en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 5 dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas en los que hacen teatro, que gustan de orar en pie en las sinagogas, en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres. Entonces cuando uno reza, hace obra para que sea visto y aplaudido, no sirve para nada. Esto también es vacío, hipócrita. Al contrario dice, cuando tú ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en los cielos, en escondido, te recompensará. Orando no seáis habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis pues a ellos, a los paganos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Entonces, el cristiano es como un hijo, y un hijo tiene confianza en su padre. Claro, tiene que pedir, tiene que rezar,
pero está hablando con alguien viviente, omnisciente, que sabe todo y que puede todo. Entonces, no seamos como los paganos, ¿no? Que multiplicaban ritos, hechicerías, cositas para... No sé, no es cristiano esto. Rezar con confianza, eso es importante. Y después nuestro Señor va a enseñar la oración por excelencia del Nuevo Testamento. La oración por excelencia del Nuevo Testamento, que es el Padre Nuestro. Esto está San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Cuando pues ustedes oran, digan: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. El pan nuestro de cada díanoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. También esto está en el capítulo 11 de San Lucas, ¿sí? En otro lugar dice: los apóstoles piden a Jesús de enseñarse a rezar. Aquí no lo dice, ustedes saben que el Evangelio no dice todo, escribe, hace un resumen, ¿sí? Entonces, el Padre Nuestro, dijimos, es la oración dominical, es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Yo les aconsejo, para entender un poco mejor, aquí no podemos hacerlo, es demasiado, les aconsejo leer, meditar el Padre Nuestro explicado, el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Noten esto. El Catecismo Mayor del Papa San Pío X explica el Padre Nuestro de una manera extraordinaria, hermosa, bella, profunda. Nunca uno piensa que esto contiene todo esto, ¿no? En el Catecismo Mayor San Pío X dije, número 280, párrafo 280, dice: ¿cuál es la oración vocal más excelente? La oración vocal más excelente es la que el mismo Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es la oración más excelente. El Padre Nuestro es la oración más excelente porque la compuso y enseñó el mismo Jesucristo. Encierra con claridad y en pocas palabras cuánto podemos esperar de Dios y es la regla y dechado, regla y modelo de todas las demás oraciones. Es también el Padre Nuestro la oración más eficaz. El Padre Nuestro es también la oración más eficaz porque es la más aceptada a Dios, pues hacemos oración con las mismas palabras que nos dictó su divino Hijo. A mí me da pena hoy muchos católicos imitan a los protestantes inventando oraciones de su cosecha. No lo excluyo, no excluyo, pero lo primero es primero. El Padre Nuestro no es una oración entre otras, como decía un pobre pastorcito protestante, no, es la oración más eficaz por excelencia. Porque el Padre Nuestro se llama oración dominical. El Padre Nuestro se llama oración dominical, que quiere decir oración del Señor, Dominus, el Señor, oración del Señor. Precisamente porque nos la enseñó Jesucristo por su propia boca. Después ahí el Catecismo dice: hay 7 peticiones en Padre Nuestro, precedidas de una introducción. Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto es la introducción. Después 7 peticiones: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, etc. ¿Por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical lo llamamos Padre Nuestro? Al principio de la oración dominical llamamos Padre Nuestro a Dios para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos. Entonces tenemos un Padre, y no es un Padre humano, es 10.000 millones de millones más que un Padre humano, más que una Madre humana. Es Padre por excelencia. De hecho, toda paternidad viene de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Bien, somos hijos de Dios porque Él nos ha creado a su imagen y nos conserva y gobierna con su providencia. Porque con especial benevolencia nos adoptó en el bautismo como hermanos de Jesucristo y coherederos con Él de la vida eterna. ¿Y por qué decimos Padre nuestro y no Padre mío? Decimos Padre nuestro, no Padre mío, porque todos somos sus hijos, por lo cual hemos de mirarnos y amarnos todos como hermanos y rogar unos por otros. Entonces, debemos mirar al prójimo como hijo de Dios real o futuro hijo de Dios.
Cualquier pagano puede bautizarse y ser hijo de Dios mañana. ¿Cómo estando Dios en todo lugar decimos que estás en los cielos? Dios está en todo lugar, pero decimos Padre nuestro que estás en los cielos, para levantar nuestros corazones al Señor, donde Dios en la gloria se manifiesta a sus hijos. Después explica las 7 peticiones, realmente muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. Entonces yo aconsejo de tomar este Catecismo Mayor San Pío X, párrafo 290 hasta 200, hasta casi 324, explicado a fondo. Y también yo expliqué esto en un retiro, está en internet, en nuestro canal FSSPX Costa Rica. Ahí está esta oración explicada. Veamos, por ejemplo, primera petición. ¿Qué pedimos en la primera petición al decir santificado sea tu nombre? ¿Qué significa esto? Esta oración la decimos al menos una vez al día, o más veces, ¿no? Santificado sea tu nombre, ¿qué significa? En la primera petición, santificado sea tu nombre, pedimos que Dios sea conocido, amado, honrado y servido de todo el mundo y de nosotros en particular. Entonces pedimos todo esto. Cuando digo Señor, Padre nuestro, que santificado sea tu nombre, yo pido que Dios, Trinidad, sea conocido, amado, honrado y servido, obedecido por todos y por mí en particular. ¿Qué entendemos cuando decimos que Dios sea conocido, amado y servido de todo el mundo? Bien, entendemos pedir que los infieles, los que no tienen fe, infiel, no sin fe cristiana, los infieles vengan al conocimiento del verdadero Dios. Musulmanes, budistas, judíos, paganos, de todo tipo, ¿no? Que los no cristianos, los que no tienen fe cristiana, vengan al conocimiento del Dios verdadero para dejar errores graves teológicos que le causan problemas a ellos y a nosotros también. Que todos los no cristianos vengan al conocimiento del verdadero Dios. Que los herejes, protestantes, los que niegan la fe, reconozcan sus errores y que los cismáticos, los desobedientes, los que rechazan la autoridad de la iglesia, vuelvan a la unidad de la iglesia y que los pecadores se conviertan y los justos perciban el bien. ¡Qué maravilla!, ¿no? Una sola palabra, ¿cuánto contiene? Uno, que los no cristianos sean cristianos, todos los paganos. Que los herejes cismáticos dejen sus errores, entren en la iglesia católica. Que los pecadores convierten y que los justos perseveren. ¿Por qué pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios? Pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios porque hemos de desear más la gloria de Dios que todos nuestros intereses y provechos. De hecho, cuando el mundo, la gente, los pueblos conocen, aman y sirven a Dios, es interesante para nosotros también. ¿Por qué? Porque al respetar sus mandamientos, nos respetan también. ¿De qué manera hemos de procurar esta gloria de Dios? Que Dios sea conocido, amado, servido, obedecido. Bien, hemos de procurar la gloria de Dios con oraciones y buen ejemplo, y enderezando a Él todos nuestros pensamientos, afectos y acciones. Entonces nosotros podemos procurar que Dios sea conocido, amado, servido, con nuestras oraciones, nuestro buen ejemplo, nuestra limosna, nuestra caridad, todo lo que podemos hacer. También enderezando todos nuestros pensamientos, afectos y acciones hacia Él. ¿Y qué significa vénganos tu reino? Por reino de Dios entendemos un triple reino espiritual. El reino de Dios en nosotros, que es la gracia, vivir en santidad. Segundo, el reino de Dios en la tierra, que es la iglesia católica. Y el reino de Dios en los cielos, que es la bienaventuranza. ¿Qué pedimos en orden a la gracia con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la gracia pedimos que Dios reine en nosotros con su gracia santificante, por la cual se complace de morar en nosotros como rey en su corte y que nos conserve unidos así con la virtud de la fe, esperanza y caridad, por las cuales reina en nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Entonces pedimos, venga a tu reino, que yo viva en gracia de Dios, que Dios viva en mi alma mediante la gracia, la santidad, por la fe, esperanza, caridad.
Por la fe, esperanza, caridad, Dios reina en mi inteligencia, entendimiento, en mi corazón y en mi voluntad. También esto venga a nuestro reino significa que la iglesia de Cristo sea fuerte, conocida, amada y respetada del mundo. ¿Qué pedimos en orden a la iglesia? Con las palabras, venga a nosotros tu reino. En orden a la iglesia pedimos que se dilate, que crezca y propague por todo el mundo para la salvación de las almas. Que la iglesia esté en los 5 continentes, donde quiera, para que las almas... Eso también muy hermoso. ¿Qué pedimos en orden a la gloria con las palabras, venga a nosotros tu reino? En orden a la gloria pedimos ser un día admitidos en la bienaventuranza, para que hemos sido creados, donde seremos cumplidamente felices. Entonces, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, pedimos varias cosas. Pedimos el reino de Dios en nosotros, que es vivir en gracia y en santidad. El reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia católica, que se dilate, que toda la gente que está afuera regrese a la Iglesia. Y el reino de Dios en el cielo, que lleguemos un día al paraíso. ¿Qué dice la tercera petición? ¿Qué pedimos con esta petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y bien, en esta tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo a sus santos mandamientos con la misma presteza con que los ángeles y santos lo obedecen en el cielo. Pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, pedimos ayuda de Dios, gracia especial de Dios, ayuda para obedecer a sus santos mandamientos, como los ángeles o los santos obedecen. Pedimos también la gracia, la ayuda de corresponder a las divinas inspiraciones, cuando Dios da una buena idea, ir a cumplirla, y vivir resignados a la voluntad de Dios cuando hay una tribulación, un problema. Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios, es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna. Pues Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciera la voluntad de su Padre. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Cumpla los mandamientos. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la iglesia, de nuestros superiores espirituales, puestos por Dios para guiarnos en el camino de la salvación. También podemos conocerla por las divinas inspiraciones y por las circunstancias en que el Señor nos ha colocado. Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida. En las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. Entonces, hagamos lo que podemos y lo que debemos, lo demás es la gracia de Dios. ¿Qué dice la cuarta petición? El pan nuestro de cada día, daslo hoy. Y bien, en la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedimos a Dios lo que es necesario cada día para el alma y para el cuerpo, alma y cuerpo. ¿Qué pedimos para el alma? Para nuestra alma pedimos a Dios el mantenimiento de la vida espiritual, es decir, rogamos al Señor que nos dé su gracia, de la que continuamente tenemos necesidad, que nos dé ayuda, protección, gracia y luz. ¿Cómo se mantiene la vida del alma? La vida de nuestra alma se mantiene sobre todo con la divina palabra y con el santísimo sacramento del altar. Con la divina palabra y con el santísimo sacramento del altar. Entonces, instrucción y sacramentos, instrucción y comunión. ¿Qué pedimos a Dios para nuestro cuerpo? Para nuestro cuerpo pedimos lo necesario para el mantenimiento de la vida temporal. El pan nuestro de cada día y no el pan de cada día. Decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día para excluir
todo deseo de los bienes ajenos. Por esto le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas y lícitas con que nos procuremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtos y malas mañas. Porque decimos danos y no dame a mí. Decimos danos el pan y no dame a mí, para traernos a la memoria que siendo Dios el dador de todos los bienes, al darlos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. Entonces, lo superfluo lo debemos dar a los pobres. Si usted tiene 10 camisas, aunque dé 3 a los pobres, todavía tiene 7, una para cada día de la semana. Porque añadimos de cada día. Añadimos de cada día porque hemos de querer lo necesario para la vida y no la abundancia de manjares y bienes de la tierra, el de cada día. ¿Qué significa la palabra hoy en esta cuarta petición? La palabra danos hoy el pan de cada día quiere decir que no hemos de andar demasiado solícitos, preocupados de lo porvenir, sino pedir lo que al presente necesitamos. Mañana no existe, quizás vamos a morir ya. La quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Nuestros pecados se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. ¿Pueden esperar de Dios perdón los que no perdonan al prójimo? Los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna para esperar de Dios el perdón, tanto más que se condenan por sí mismos diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo. Entonces, el que no perdona no recibe perdón. Sexta petición. ¿Qué pedimos en la sexta petición? No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. En esto pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, no permitiendo que seamos tentados o dándonos ayuda, gracia, protección para no ser vencidos. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio, de los malos o de nuestras pasiones. ¿Es pecado tener tentaciones? No, no es pecado tener tentaciones, pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente al peligro de consentir. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. Cada vez que decimos no al mal, y bien somos triunfadores, ganamos, mostramos nuestro amor a Dios. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Para evitar las tentaciones hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los santos sacramentos y valernos de la oración, confesión, comunión, oración. Y finalmente, la última petición, séptima, ¿qué pedimos al decir líbranos del mal? En esta séptima petición, líbranos del mal, pedimos a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena de él, que es la condenación eterna. Líbranos del mal. El más grande mal es el pecado. Porque decimos líbranos del mal y no de los males. Decimos líbranos del mal y no de los males, porque no hemos de desear estar exentos de todos los males de esta vida, sino solamente de los que no convienen a nuestra alma. Y por esto pedimos nos libre Dios del mal en general, a saber, de todo lo que prevé que es mal para nosotros. ¿Es lícito pedir que Dios nos libre de algún mal particular, por ejemplo, una enfermedad?
Sí es lícito pedir a Dios que nos libre de algún mal particular, pero siempre remitiéndonos a su voluntad, ya que puede ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. A veces Dios permite cosas, enfermedades, que son de mucho provecho para la persona. En el juicio lo veremos. ¿De qué sirven las tribulaciones que Dios nos envía? Las tribulaciones que Dios nos envía nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y sobre todo a imitar a Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo nos conformemos en los padecimientos que queremos tener parte en su gloria. Y finalmente, ¿qué quiere decir amén al final del Padre Nuestro? Amén quiere decir así sea, así lo deseo, así lo pido al Señor y así lo espero. ¿Basta rezar de cualquier manera el Padre Nuestro para alcanzar las gracias que pedimos? Para alcanzar las gracias que pedimos, el Padre Nuestro hay que rezarlo sin atropamiento, con atención y acompañarlo con el corazón. Pensar en lo que uno dice. ¿Cuándo hemos de rezar el Padre Nuestro? Hemos de rezar el Padre Nuestro todos los días, pues todos los días tenemos necesidad del socorro de Dios. Queridos hermanos, nunca dejar de rezar el Padre Nuestro, la mañana, mediodía y noche, ayuda mucho. Esto del Padre Nuestro, dijimos, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 a 13. Y esta explicación que acabo de dar está en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 280 a 324. Vale oro esta explicación que nos da la Iglesia mediante este Santo Papa. Por amor a Cristo, reenvíen estas charlas a sus contactos. Tenemos que ayudar al prójimo a conocer estos tesoros del Evangelio. Suscríbanse también a nuestros canales para que reciban más información. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.